Les agradecemos su paciencia, a todos los que están aquí, su presencia. Y bueno, pues ya estamos en esta postrera conferencia de la exposición La Biblia del Primer Nuevo Testamento en Español a la pluralidad lingüística en México. Y para esto vamos a introducir con un breve parrafito de una novela de Ken Follett que se denomina Una columna de fuego, altamente recomendable, en donde Sylvie Palot, que es la hija de un impresor parisiense que se llama Gilles Palot, él es quemado en la hoguera después de una redada en su casa, en donde se le denuncia como protestante. Pero no nada más eso, él imprimía las Biblias en francés. Entonces, Ken Follett tiene un parrafito muy interesante que dice: a ojos de la Iglesia, la Biblia era el más peligroso de todos los libros prohibidos, sobre todo la traducida al francés y al inglés, con notas en los márgenes que explicaban cómo ciertos pasajes demostraban la certeza de las enseñanzas protestantes. Y es por eso que solo existe una Biblia oficial para prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Y bueno, para hablarnos de qué pasa con estas personas que poseen Biblias en otros idiomas, tenemos al licenciado Carlos Eduardo Salinas Bautista. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudiante de maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él también es profesor de Historia y Filosofía a nivel medio superior y docente en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, a quien debemos la idea en gran parte de esta exposición y de esta serie de conferencias. Y él da clases en las asignaturas de Historia del Pensamiento Cristiano, Relación, Filosofía y Teología y Cristianismo desde los filósofos y teólogos del siglo XX. Entonces, sin más preámbulo, por favor, Carlos, te dejamos la palabra. Muchas gracias por la presentación. Sí, me llamo Carlos Salinas, pero no se preocupen. Les juro que no tengo nexos con ciertos personajes. Es más, no saben de mi existencia, creo. Entonces, iniciemos con esta conferencia llamada Persecución por distribución de Biblias en la Nueva España. Primero que nada, pues muy buenas tardes a los visitantes, tanto en presencial como en línea. Gracias por estar aquí. Agradecer por la invitación que se ha hecho a Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, para colaborar con la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, que están festejando su 30 aniversario. Y la Fundación Carlos Slim, a través del Centro de Estudios de Historia de México y el Museo Sumaya. Muchas gracias. Un reconocimiento a todos los que hicieron posible esta serie de conferencias y la exposición de la Biblia del Primer Nuevo Testamento en español a la pluralidad lingüística en México. Muchas felicidades por eso, por ese trabajo. Para muchas comunidades cristianas, este mes de agosto es considerado el mes de la Biblia. Bueno, también podemos extenderlo hasta el mes de septiembre. Con el objetivo de hacer campañas de difusión para que la gente se acerque y estudie sobre el Antiguo y Nuevo Testamento en aras de un mayor conocimiento, crecimiento y fortalecimiento de la fe. Sin embargo, uno de los arduos trabajos del Museo de las Sagradas Escrituras en México desde el año 2000, por cierto,
hace poquito, 31 de julio, pues celebramos el 24 aniversario y vamos para el 25 y pues habrá muchas sorpresas. Desde aquí ya hacemos la promoción. Uno de los objetivos de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, pues es estudiar la Biblia desde el lenguaje científico académico, a partir de disciplinas como la historia, la filosofía, la antropología, la filología, entre otras ciencias más. De hecho, el conjunto de estas ciencias, estudiando como objeto de estudio la Biblia, pues le llamamos ciencias bíblicas. En este ámbito, pues es bienvenida cualquier persona, sin distinguir denominación de fe o formación académica, si es creyente o no lo es. Todos son bienvenidos para hacer este tipo de investigaciones y de reflexiones. A su servidor le toca cerrar esta serie de conferencias y he de confesarles que cuando me hicieron la invitación para participar, primero me dio nervios, luego pensé, pues hay que proponer un tema complicado, llamativo. Me parece que sí lo logré, pero me metí en problemas. Sí me metí en problemas porque lo que les voy a compartir a continuación lo catalogo como una introducción o como una aproximación. Probablemente haya aspectos de los cuales pues no pueda ahondar y de antemano les pido ya disculpas por ello, pero ahorita tiene sus razones de ser. Sin embargo, este vacío también puede ser una oportunidad, que eso es algo muy importante en las investigaciones, tanto en ciencias sociales y humanidades. Este vacío puede ser una oportunidad, porque no solamente yo, sino puede que existan más investigadores que se den a la tarea de meterse a un arduo trabajo de archivo. Considero que aquí hay tema para hacer tesis de maestría y doctorado y hasta más. Creo que sí lo hay. Cuando hablamos de la llegada de la Biblia a México y su distribución, es posible que encontremos pues, una buena cantidad de fuentes y trabajos historiográficos que aborden tanto el siglo XIX como el siglo XX. Realizando esta investigación me encontré que hace pocos meses se publicó, de hecho está en la venta en Amazon, pues un libro que se llama Circulación y lectura de impresos evangélicos y protestantes en el México del siglo XIX, así se llama este libro. La investigadora se llama Gabriela Díaz Patiño. Hace muy poquito se publicó, y lo cual nos da a entender que pues, en lo referente a distribución de las Biblias desde el siglo XIX, pues es un trabajo que se está pues, continuando. También podemos mencionar que existen trabajos de Jean-Pierre Bastian o de Carlos Martínez García. Todo esto nos muestra de que pues, la distribución de Biblias sí es un tema que se sigue actualizando, insisto, sobre todo en los siglos XIX en adelante, pero ahora aquí viene la cuestión. Pero si nos preguntamos por la distribución de Biblias en tiempos de la Nueva España, desde 1521 hasta 1821, pues ahí la cosa cambia. Sí podemos ver que hay menos fuentes y también hay menos investigaciones. Puedo plantear la siguiente hipótesis. O no se han encontrado suficientes documentos, o sea, no existen o son muy escasos esos documentos, o también sí existen esos documentos, pero hace falta más personas que tengan esta apertura o este interés o esta curiosidad de hacer este tipo de investigaciones. Hay un autor que, voy a estar retomando varios autores,
Uno de ellos es Richard Greenleaf. Richard Greenleaf reconoce en su obra La Inquisición en la Nueva España. Este libro está publicado en el Fondo de Cultura Económica, creo que su última edición se hizo en los años 80. Este autor reconoce que la cuestión del flujo de Biblias en la Nueva España no ha sido tan estudiada como otros temas. O sea, este mismo autor lo está reconociendo, incluso está haciendo indirectamente ese llamado. Hay otros temas que sí son más trabajados en cuanto a persecución en la Nueva España. Por ejemplo, persecución de judíos, hay trabajos de ello. Hay trabajos sobre persecución contra corsarios protestantes, también existen. Cuando hablamos de trabajos, tesis sobre la Nueva España, pues muchos están dedicados a las instituciones políticas, pienso yo, Consejo de Indias, instituciones económicas, pienso yo, Casa de Contratación de Sevilla, temas religiosos, clero secular, clero regular, órdenes religiosas, órdenes mendicantes, y pues también hay trabajos sobre las clases sociales, entre otros tópicos más. Es como lo que es el top, lo que está en tendencia en cuanto a investigaciones sobre la Nueva España. Lo que voy a compartir con ustedes son algunos avances, quiero ser sincero con ustedes, de lo que se ha encontrado en las últimas semanas, aceptando y advirtiendo incluso que estamos frente a la punta del iceberg de un tema muy, muy complicado. Para poder configurar esta presentación, era necesario acercarse a bibliografía de especialistas en cristianismo, tanto católico como protestante. Mis parteaguas para plantear este tema fue el libro de Jean-Pierre Bastian, antes mencionado, llamado Protestantismo y Modernidad Latinoamericana, historia de unas minorías religiosas activas en América Latina, que está publicado, si no me equivoco, en el Fondo de Cultura Económica. También me estoy basando en el artículo Circulación restringida de la Biblia durante la colonia, escrita por el fundador del Museo de la Biblia en México, Cristian Gómez. Ambos escritos me indicaban que la investigación tenía que dirigirse a profundizar, explorar más sobre el papel de la Inquisición, del Santo Oficio. Era inevitable, tanto en España como en la Nueva España. O sea, había que empezar desde allí. Cristian Gómez escribe que desde la fundación del Santo Oficio de la Inquisición en España, en el año de 1478, se prohibió, abro comillas, bajo severísimas penas, que se tradujeran los libros sagrados a la lengua vulgar o lenguas del pueblo, o que nadie retuviera lo traducido por otro con cualquier autorización, cierro comillas. Se emitió una lista de libros prohibidos donde se señalaba tajantemente que toda versión de la Biblia impulsada por el luteranismo pues se debía de prohibir, tajantemente, no hay tregua. El Concilio de Trento, llevado a cabo en el año de 1546, advertía que la Biblia traducida en lengua vulgar traía más daño que provecho, y se necesitaba un permiso del obispo para poder leerla. Tiene sus argumentos que ahorita vamos a tratar de compartir. Existe también un boletín del AGN, del Archivo General de la Nación de México, que data del año de 1971. De hecho, se pueden consultar en la página de internet de la AGN, donde hay un pequeño artículo escrito por Rafael Rodríguez Contreras, que se llama La lectura bíblica vetada en Nueva España. Son como 3 cuartillas de este pequeño artículo, que más que nada es una introducción más 2 documentos paleografiados por este autor. Ahí se afirma que la Iglesia Católica se levantó contra la Reforma Protestante
porque se saltaba, en primer lugar, la autoridad del Papa. O sea, les valía lo que dijese el Papa. Y también de las instituciones religiosas, para permitir que cada quien pudiera realizar una interpretación personal de las Sagradas Escrituras. El protestantismo insistió en la libertad para traducir la Biblia a otros idiomas fuera del latín. Así también facilitar la distribución para que cada persona pueda tener un texto bíblico en sus manos. Entonces aquí tenemos como dos frentes o dos posturas. La postura de las iglesias protestantes es: queremos libertad. ¿Libertad para qué? Para traducir la Biblia de latín a todas las lenguas posibles, porque tenemos derecho de poder leer la Biblia en nuestro idioma, ¿no? Y poder comprenderla. Esto tiene consecuencias muy interesantes porque gracias a estas traducciones, poco a poco se va a impulsar a que las personas puedan aprender a leer y puedan aprender a escribir. O sea, hay una alfabetización producto de la Reforma Protestante, que eso podemos interpretarlo como algo positivo. Pero, por el otro lado, la Iglesia Católica dice, es que no podemos permitir estas traducciones. ¿Por qué? Porque no podemos permitir estas interpretaciones personales. Pues, ¿cuál es el miedo con esas interpretaciones personales? Que pueden interpretar la Biblia a su antojo y pueden inventarse cualquier cosa. Es decir, la Iglesia Católica desconfía de cómo van a interpretar los textos sagrados pues las personas. O sea, ya de entrada están diciendo, pues obviamente la gente no sabe leer, no sabe escribir, no tienen el fundamento para hacer una correcta traducción. Entonces, la consecuencia de esas traducciones pueden ser pues, cosas diabólicas. Esa es como la pugna. Y esto mismo lo vamos a ver más adelante, cuando la Santa Inquisición en México pues prohíba las Biblias traducidas a lenguas indígenas. Ese es como que el mismo sustento. Lo anterior era visto por la Iglesia Católica en Europa como un mal uso de la Biblia. Por tanto, se quería evitar el mismo fenómeno en las Indias, que los indígenas no malinterpreten solos el texto, sino con acompañamiento de los evangelizadores. O sea, si uno quiere aprender bien, pues tiene que estar personal de la Iglesia Católica pues acompañándonos. Por su parte, Jean-Pierre Bastian dice que había una pugna por las ideas modernas religiosas y su distribución a través de los Biblios. La Iglesia Católica sabe que las ideas heréticas derivadas de la Reforma Protestante intentan ser distribuidas en la Nueva España por personas ya sea originarias de Alemania o de Gran Bretaña. Por ello, en 1537, el Papa Paulo III emite la bula Altitud Divini Concili, en la cual se prohíbe la entrada de herejes a las Indias, además de que se ordena la expulsión de los que ya residen en las colonias. O sea, ya de entrada, si es persona que viene de Alemania o viene de Gran Bretaña o países que se están identificando ya con el protestantismo, de entrada son herejes. Está prohibida su entrada. Y si hay en las Indias, expúlsenlo. Sin embargo, la misión será difícilmente concretada, porque existe un aumento considerable de migración por causa de la extracción de riquezas en el Nuevo Mundo. Pues, Nueva España tiene mucha extracción de plata, eso llama la atención de los extranjeros y por eso vienen a ver qué pueden acceder de este negocio. En la obra de Yolanda Mariel, titulado El Tribunal de la Inquisición, se escribe que en la Nueva España hay una seria preocupación por los libros, en particular los de procedencia luterana, que circulaban entre los ciudadanos y que podían llevarlos a la herejía. Por tanto, Alfonso de Montúfar, segundo arzobispo de la Nueva España, y el inquisidor Moya de Contreras impulsan leyes para evitar posesión y distribución de textos prohibidos.
tanto si son escritos por Erasmo de Róterdam, si tienen que ver algo con el calvinismo, luteranismo, y toda Biblia que esté en lengua romance, totalmente prohibido. Toda persona que posea uno o varios libros deberán llevarlos al tribunal para que se coteje si son parte del catálogo de libros prohibidos. Si alguno de nosotros tenía 1, 2, 3, 4 libros, había que llevarlos al tribunal. ¿Para qué? Para que personas especializadas ojearan, revisaran el contenido y determinaran si se los podemos regresar o los confiscamos y directo a quemarlos. Además, los libros tenían que ser como indexados, tenían marcados por la Santa Inquisición. Personal del Santo Oficio visita las librerías para buscar textos heréticos y atienden denuncias de personas que señalan a algún comerciante que esconde algún libro que atente contra la sana doctrina. Más adelante vamos a compartir un proceso judicial que trata sobre esto. Se advierte que es peligroso que existan en la Nueva España libros que contengan errores y doctrinas escandalosas. Cristian Gómez cita un edicto de Pedro Moya de Contreras llamado Contra la herética, pravedad y apostasía en la gran ciudad de Tenochtitlan, México y su arzobispado. Abro cita. Por ser como son pozos públicos y fuentes perpetuas de ponzoña y raíces profundas de veneno con los herejes antiguos, especialmente los de estos tiempos, secuaces del malvado heresiarca Lutero, por ello ordeno que ninguna iglesia, ni monasterio, colegio, ni universidad, ni persona en particular de cualquier estado, condición o preeminencia que sea osado de tener, ni leer, ni vender ninguna de las Biblias o Nuevos Testamentos, de cualquier impresión y año que sea, y que de aquí en adelante ningún librero, ni mercader de libros, ni otra persona alguna sea osado traer a estas partes Biblias o Testamentos nuevos de las susodichas impresiones depravadas o de otras que contengan algunos errores, aunque los traigan borrados en la forma en la que ahora se mandan borrar los errores de las Biblias y Testamentos nuevos. Cerramos esta cita. Por tanto, todas las personas y los institutos que posean libros obtendrán una como especie de matrícula en las siguientes áreas: teología, leyes, filosofía, medicina y matemáticas, entre otros más. O sea, todo libro tenía que tener como su matrícula, su indexado, están enmendados. ¿Para qué? Para que puedan circular libremente. De no ser así, pues eran confiscados. Muy bien. Toda Biblia debe ser llevada a examinar al Santo Oficio en un plazo de 60 días. Si alguno de las personas tenía una Biblia, tiene 60 días para llevarlo. Si no, se recoge y se quema, porque por algo no lo llevas. Por algo no lo llevas. Sí vamos a ver más adelante casos de personas que atienden esta petición y sí, mandan incluso cartas para que el Santo Oficio revise si sus Biblias son heréticas o no lo son. En algunos casos sí lo son y en otros no lo es. Richard Greenleaf dice que el Santo Oficio ordenó la creación de una burocracia para aplicar censura. Se ordenó que los comisarios provinciales, para evitar la posible distribución de literatura sospechosa, debían revisar en equipajes o cajas la posible existencia de libros prohibidos. Y los clérigos facultados debían examinar todos los libros que se importaban. Llegaban barcos a los puertos de Veracruz o de Yucatán y esta burocracia o este personal lo que hacía era, tráiganme todas las cajas, estas cajas tienen libros, ábranlas, vamos a ver qué libros traen. Y había personal
especializado para revisar, ¿no? A ver, este es prohibido, este no es prohibido, este pasa, este no pasa. Pero aún así pasaban los libros prohibidos. O sea, a pesar de esta burocracia, a pesar de esta revisión, aún así entraban los libros prohibidos. A pesar de que el Santo Oficio trató de evitar la entrada de libros heréticos, siempre se logró burlar la vigilancia y se distribuyeron Biblias principalmente desde San Juan de Ulúa. Jean-Pierre Bastian cita el ejemplo de un hombre llamado Alfonso Loza, que en 1576 logra importar Biblias impresas de Francia y Amberes, aunque no se especifica qué tipo de Biblias eran. O sea, no nos cita qué pasó. Ahí hay uno de los primeros huecos que me encontré en esta investigación. La prohibición de Biblias no solo se aplicó a versiones de origen protestante, sino que también se ordenó la confiscación y destrucción de Biblias o porciones bíblicas traducidas a lenguas indígenas, argumentando de que los indios no pueden ni leer, tener ni interpretar la Biblia, y mucho menos acceder a un puesto dentro de la Iglesia Católica como el sacerdocio, pues se piensa que no tienen suficiente autonomía y necesitan acompañamiento. Haciendo un paréntesis, pues es clásica este debate, batalla entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas sobre cómo calificar a los indígenas. Ginés de Sepúlveda dice, no, pues es que ellos son creación, casi creación del diablo, tienen que ser destruidos o tienen que ser violentados para que hagan caso, porque fíjense que ellos pues hacían sacrificios, entonces son casi como bestias. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas los defiende y dice, no, espérense, o sea, pues ellos no han tenido la oportunidad de ser evangelizados. Ellos son como nosotros, pero no tuvieron esa oportunidad de ser evangelizados. Entonces, hay que intentarlo. Entonces, es esta pugna que sigue vigente y bueno, esta consideración de que los indígenas pues no tienen la capacidad de poder interpretar o de entender las Sagradas Escrituras. En 1579, sacerdotes franciscanos, dominicos y agustinos acuden al Santo Oficio para advertir que las restricciones hacia la distribución de Biblias están obstaculizando la evangelización de indígenas por la censura a traducciones en sus idiomas. Insisto, la prohibición de traducción de Biblias no solamente es las que vienen de lenguas vulgares, sino también a las de lenguas indígenas. Pero los mismos sacerdotes que se están encargando de la evangelización, creen que es un obstáculo para poder continuar su trabajo. Rafael Rodríguez Contreras expone del acervo del AGN una carta de petición presentada ante el señor inquisidor licenciado Bonilla por el fray Joan Méndez, en el cual se solicita que el edicto que prohibía tener o leer partes de los textos de la Escritura Santa en lenguas vernáculas tuviera una excepción para permitir poseer y usar evangelios y epístolas traducidos a lenguas indígenas, dada la importancia del acceso a la doctrina cristiana para la conversión y el bienestar espiritual de los indios y la poca cantidad de ministros que tienen la capacidad de evangelizar en idiomas indígenas sin ayuda de ninguna traducción. O sea, esa es la petición. Más bien, las limitaciones provocarían que los ministros transmitan errores en la doctrina y causen confusiones entre los indios. Se solicita que se revisen y se corrijan las traducciones de textos sagrados en lenguas indígenas por expertos designados por el Santo Oficio. O sea, esa es la petición. Además, se promete que los indígenas no tendrán acceso a los textos traducidos. No van a tener acceso. Solo los ministros para labor pastoral. Sin embargo, por su lado, la Inquisición contesta que
Cada ministro, con la cortedad de lengua, variase el modo de traducir las historias evangélicas, podrían causar en los indios confusión y serios peligros. En síntesis, están repartiendo las culpas. O sea, los sacerdotes piden, pues, que haya excepción, déjenos usar estas Biblias para poder evangelizar, ¿no? Porque si no tenemos este material de trabajo, podemos evangelizar de mala manera y ahí sí vamos a confundir a los indígenas. Pero la Santa Inquisición dice, no, es que ¿qué me garantiza que tú hagas las traducciones bien? ¿Qué me garantiza? O sea, no tienes la formación, no tienes el sustento para hacer la traducción correctamente, ya de entrada ya estás confundiendo a los indígenas, entonces se bloquea este proceso. Muy bien. Por último, en la obra publicada por el Archivo General de la Nación y el Fondo de Cultura Económica, Libros y libreros en el siglo XVI, con una introducción de Luis González Obregón y con compilación de Francisco Fernández del Castillo, presenta varios documentos de la Nueva España donde se describen los mecanismos de control a la compraventa de libros. Es un libro muy, muy especial, hasta donde puede ver, está publicado en 1914, primero por el Archivo General de la Nación, ha sido reimpreso por el Fondo de Cultura Económica. En ese entonces Luis González Obregón era como el director, o era uno de los mandamases del Archivo General de la Nación, y Francisco Fernández del Castillo coordina que se paleografíen muchísimos documentos del ramo de Inquisición del Archivo General de la Nación, para hacer este compilado sobre procesos que tengan que ver con distribución, tráfico de libros y la situación de los libreros en el siglo XVI específicamente. Entre tantos juicios que vienen en este libro, por distribución o posesión de libros prohibidos, ya sea de autores como Calvino, Lutero, Erasmo de Róterdam, o los comentarios evangelios de Fero, que Fero tiene comentarios a San Mateo, San Juan, pero que la Iglesia Católica considera que son heréticos. Existen algunos documentos de procesos por Biblias que trataré de resumir y presentaré a continuación. En una carta escrita por el comisario de Guadalajara al Santo Oficio en 1572, se hace una petición para revisar su catálogo de libros y confirmen si entre sus libros hay textos prohibidos. Y esta petición se hace porque un fraile llamado Cristóbal de Villoldo le entregó sermones, pero también le entregó evangelios y epístolas en vulgar castellano. Entonces, pobre comisario, estaba preocupado, dice, bueno, está esta orden de que se confisquen pues, todos los libros para revisión, y dice, pues tengo Biblias en romance, se me hace que aquí me acaban de aventar una bomba atómica en mis catálogos. Obviamente, pues ya no se encuentra una carta sobre qué pasó, cuál fue la resolución, pero pues, se da a entender por el edicto de Moya de Contreras que pues, esos evangelios y epístolas pues, fueron quemados, por el simple hecho de estar en vulgar castellano. No sabemos qué versión era, de qué imprenta era, pero sabemos que eran en vulgar castellano. Ahí podríamos hacer algunas hipótesis, pero incluso aceptamos que pues, hace falta ver si hay más escritos sobre este proceso. En 1573 se publica una lista de libros prohibidos, bueno, hay muchas, se van actualizando cada cierto tiempo, que se tiene que recoger en varias librerías. O sea, se publica una lista de libros prohibidos que la Santa Inquisición va a recoger, tanto de librerías como de iglesias o personas muy específicas, tanto en la Ciudad de México, hoy Estado de México también, y otros estados de la República. En especial se habla de una librería en Xochimilco, donde encontraron también epístolas y evangelios en romance. Vámonos, se van a confiscar. También se notifica que hay más personas que solicitan que sus Biblias sean recogidas. O sea, no los esconden. Hay personas que dicen, ay Dios, a ver si no tengo una Biblia que no es. Entonces ellos mismos, esas mismas personas solicitan a la Santa Inquisición que recojan sus Biblias cuanto antes para cotejar, ¿no? Si están enmendadas
Y esto daría a entender que entre todas estas personas que hacen peticiones, sí hay Biblias que están en latín, que podríamos decir están en orden, solamente falta que el Santo Oficio pues les ponga su matrícula o su enmendada. Y solamente esperan que estén pues aprobados. Pero hay otros casos donde solicitan que se revise sus Biblias y se dan cuenta que pues no, se tienen que confiscar. En 1574 se emite otro edicto del Santo Oficio de la Inquisición sobre libros prohibidos, donde el fiscal advierte de la noticia de que los herejes y su diabólica industria imprimieron en Basilea una Biblia en lengua española con el fin de meterla en los reinos de España. No se especifica más, pero claramente hace referencia a la Biblia del Oso, claramente, de 1569, publicado por Casiodoro de Reina, que es la primera traducción de la Sagrada Escritura al castellano. No dice exactamente que es Biblia del Oso, no dice el autor, pero sí está diciendo, allá en Basilea se publicó una Biblia completa al castellano, hay que evitar lo más posible que entre. Ya se está dando ese aviso desde la Nueva España en 1574. Existe un fragmento de una carta del Santo Oficio al reverendo don Cristóbal Mirandadín, comisario del Santo Oficio en Yucatán en el año de 1577. Ahí se habla de la llegada de un barco llamado Nuestra Señora de la Victoria, de donde se confiscaron epístolas y evangelios en romance también. Además, se ordena quemarlos en secreto. La carta sí lo dice, que se quemen, pero que nadie se entere, para evitar un escándalo, porque imagínense que todas las comunidades vean cómo están quemando libros, se va a hacer un irigote, y sobre todo impedir que los libros expandan ideas y costumbres de herejes, menospreciando, ese es el argumento, menospreciando el trabajo de los ministros de la Iglesia. Está el proceso, está divertido, está el proceso judicial de Juan Treviño contra Diego Navarro Maldonado por la venta de libros prohibidos en 1585. Hay una carta escrita por Maldonado, Diego Navarro Maldonado, que declara que un tal Benito Boyer, oriundo de Medina del Campo, en España, le envió en barco 40 cajas con varios libros. Entre esos libros hay 197 Biblias, que es una cantidad bastante grande, que supuestamente no estaban censuradas, o sea, no tenían problemas, y se vendían muy bien en España. A su vez, Navarro, al recibir este cargamento de 40 cajas en la Nueva España, pues se las vende a otro librero que se va a llamar Juan Treviño. Juan Treviño pues ya empezó a hacer pues negocios con todo este material, empezó a hacer las ventas. Llega entonces una carta de España diciendo que la versión de la Biblia que distribuía estaba detenida por la Inquisición. No, pues le da el escalofrío a Treviño, por lo que Treviño intentó devolver las Biblias a Maldonado. Bueno, el proceso judicial no especifica quién mandó la carta desde España, pero ni el nombre ni qué institución, pero sí le está diciendo, esas Biblias que estás vendiendo están prohibidas. Le da el susto. Una carta de Antonio Viñas desde Sevilla, dirigida a Treviño, indica que el sobrino de Juan Boyer, llamado Benito Boyer, cargó secretamente las Biblias que son llamadas Biblias de Batablo, sin dar un completo aviso, o sea, sí hubo mano negra en este asunto. Maldonado, a su vez, acusa a Treviño de estar vendiendo los libros y también las Biblias y pues no recibir ningún dinero correspondiente. O sea, yo le vendí las cajas de libros a Treviño, él ya hizo negocios, ya tuvo dinero y no me ha dado nada. Y al contrario, me está demandando por darle Biblias que yo le aseguré se vendían bien en España. Insisto,
Él alega que las Biblias que le vendió a Treviño sí estaban aprobadas por el Santo Oficio, o sea, entonces no entiende por qué lo está demandando. Por el contrario, Treviño niega lo dicho por Maldonado y acusa que las Biblias sí tienen errores y proposiciones heréticas, por eso no debían de ser vendidas. Más adelante, el licenciado Bonilla, inquisidor de la Nueva España, resuelve que se embarguen las Biblias de Batablo, que sean llevadas al convento de Santo Domingo y que se entreguen a Fray Juan Ramírez, que es calificador del Santo Oficio. En la resolución del calificador dice que hasta antes de 1584 no había problemas con esta Biblia de Batablo, o sea, no había problemas, pero cuando se emite un nuevo catálogo de lo que les decía, cada cierto tiempo salen listas de nuevos libros prohibidos. Cuando sale un nuevo catálogo de libros prohibidos en 1585, se señala que dicha Biblia de Batablo sí contiene proposiciones heréticas o sospechosas. Entonces, cuando el calificador, Fray Juan de Ramírez, empieza a cotejar más todavía las Biblias, pues sí encuentra entre 34 y 60 errores, por lo que determina que la Biblia debe ser confiscada, debe ser prohibida y quemada cuanto antes. Entonces, aquí puede tener uno la pregunta, pues ¿cómo es posible que hayan entrado las Biblias de Batablo? Precisamente porque la burocracia que estaba en Veracruz, al revisar las Biblias, a hacer una primera revisión, dijeron, bueno, pues parece que no tiene ningún problema. O sea, no las encontraron en las listas de libros prohibidos que estaban antes de 1585, entonces por ende las dejaron pasar y ni siquiera hicieron una revisión más a profundidad. Pero cuando Fray Juan de Ramírez revisa que hay un catálogo ya de 1585 y lo empieza a cotejar con la Biblia de Batablo, dice, no, sí, tenemos que recogerlas. Aquí pues hubo una falta de actualización sobre estas listas de libros prohibidos. ¿Qué se sabe sobre la Biblia de Batablo, por cierto? Es muy interesante. En cuanto a la Biblia de Batablo, en este libro de Libros y Libreros del siglo XVI, Francisco Fernández del Castillo escribe un apéndice y ahí más o menos explica, ¿no?, que la Biblia de Batablo es publicado por un personaje llamado Robert Estienne, que publicó en 1545 una Biblia latina llamada León de Judá. Esta Biblia latina de León de Judá es como una otra opción a la Vulgata latina de Jerónimo de Estridón. De hecho, en otros textos se dice que la Biblia de León de Judá podía como que leerse de forma comparada con la latina Vulgata. Hasta ese punto no había problemas, Pero aparte, esta Biblia, que también se llama León de Judá, se le agregan unas notas. Y estas notas se les llama Batablo. ¿Por qué se les llama Batablo? Porque estas notas hacen referencia a otro personaje que se llamó Francisco de Batablo, que nació en Amiens, Francia, y era profesor de hebreo en el Real Colegio de Francia. Se le llama Biblia de Batablo no tanto porque Batablo fue el que la publicó, sino porque él escribió notas en esta Biblia que va a publicar Robert Estienne. Por eso es que con el tiempo tuvo ese nombre de Biblia de Batablo. Hay un artículo escrito por Frances Ludwighuisen, espero pronunciar bien el nombre. Este artículo se llama Los avatares de la Biblia de Batablo. O sea, ya hay escritos que hablan sobre esta Biblia y hay algunas hipótesis que son muy interesantes. Este autor nos dice que Robert Estienne, tiempo después, confiesa que abiertamente su fe es evangélica, es protestante. Entonces ya de entrada ahí tenemos una pista de por qué estas Biblias de Batablo van a ser prohibidas acá en la Nueva España. Además, en 1553, Estienne publica una Biblia en francés, lo cual pues ante la Santa Inquisición pues eso está súper prohibido. Así como también va a publicar algunos escritos de Juan Calvino, pues así peor.
sobre todo la obra de Catecismo y la Institución. Finalmente, en el diccionario histórico de la traducción en España, que está en internet, se dice que cuando Casiodoro de Reina trabajó en la Biblia del Oso, que se va a publicar en 1569, probablemente se basó en la Biblia de Batablo para ir configurando pues esta Biblia, lo cual era un clavo más para el ataúd. En el obispado de Yucatán, en 1586, Fray Hernando Sopuerta, comisario del Santo Oficio en Mérida, manda a hacer una expurgación de libros, vedando todas las obras en lengua romance, todo lo que haya. Se emite un registro de libros prohibidos que deben de recogérseles a religiosos y moradores del convento. Entre ellos, se menciona una lista, entre ellas hay una serie de Biblias impresas en Lugduni. Y bueno, Lugduni, ya investigando un poco más, pues es una imprenta que se encuentra en Lyon, Francia, y que es muy característica por publicar obras de reformadores. Entonces, increíble, en el convento en un convento ubicado en Mérida, pues se encuentran libros de esta imprenta, entonces no vaya a pasar lo mismo que en Sevilla, ¿no? Se me vayan a hacer protestantes los sacerdotes. También se recogen proverbios de Salomón en romance y también epístolas y evangelios en romance, o sea, se hace una buena limpieza. En otro fragmento de una carta de 1587, este mismo fray, Hernando Sopuerta, le mandó a recoger evangelios que estaban en poder de los indios. El documento no especifica cómo fue que los indígenas tuvieron acceso a estas Biblias, tampoco se dice qué tipo de Biblias eran, pero ya es un escándalo que los indios tengan evangelios. Ellos no tienen derecho y no tienen como el raciocinio para poderlos leer, entonces inmediatamente hay que recogerlos. Tampoco se dice qué les hicieron, si los guardaron, dependiendo de qué traducción era, o ya de plano los van a quemar. En conclusión, existen fuentes que indican la confiscación y quema de Biblias durante la Nueva España. Sin embargo, al ir finalizando, entre comillas, esta investigación, pues sí me percato de que hay muchos vacíos de información, hay muchos vacíos, que hasta este punto, pues ya no me alcanzó el tiempo para poder verificar si existen o ya se requiere pues una investigación más profunda. Por ejemplo, la información que consulté para esta conferencia pues refiere al siglo XVI, o sea, casi todo lo que les he compartido es del siglo XVI, pero hasta el momento no he encontrado del siglo XVII, o sea, de las obras que he estado viendo no tengo referencia del siglo XVII, desconozco si ya los hayan, es por cuestiones de tiempo, y dónde buscar esos archivos. También lo mismo me pasa con el siglo XVIII. Parece ser que hasta el siglo XIX ya volvemos a tener información, sobre todo después de la independencia de México, con la llegada de Thompson. Ya de ahí en fuera no he encontrado, ahí sí les pido una disculpa, toda la información que les compartí es del siglo XVI. Eso es lo que sí les quisiera decir. Ahora, otra pregunta que me hizo mucho ruido y de la cual tampoco encontré información ya, es sobre la Biblia del Oso. Desconozco hasta el momento de fuentes que hablan de cómo llegó y si distribuyó la Biblia del Oso en México. Tengo entendido que hay 2 ejemplares en Puebla. Uno está en la Biblioteca La Fragua de la Benemérita Autónoma de Puebla y otra está en Cholula y otra está en el Museo de la Biblia. Pero yo quise preguntar en la Biblioteca La Fragua si tenían como alguna información sobre cómo pudo haber llegado la Biblia allí, a su posesión de ellos, y yo creo que me habrán dado el avión porque me mandaron pues un correo diciéndome, pues toda la información está con la exposición que Maná hizo en el 2019, que en efecto hay un video del profesor Cristian Gómez que hizo un recorrido, que con eso me basta. Entonces, y además estaba en vacaciones, eso sí me regañan. Entonces, no
No encontré más información sobre cómo llegó la Biblia del oso, y mucho menos de la que está en Cholula. Entonces, yo creo que ahí hay otro tema de investigación sobre cómo fluyó la Biblia del oso. Porque obviamente en México, bueno, en la Nueva España, ninguna imprenta imprimió Biblias, ni una sola. O sea, tendremos que esperar bastante tiempo. Obviamente las Biblias que lleguen van a ser importadas y de forma secreta. Sí hace falta ver si hay más testimonios de personas que tuvieran estas Biblias en sus manos. Sobre los castigos, alcancé a ver un documento que decía que el castigo por tener Biblias prohibidas era, pues tal vez la más fuerte, la excomulgación, pagar dinero. Pero no encontré castigos todavía más fuertes que impliquen, por ejemplo, la muerte de la persona que poseía esta Biblia prohibida. O sea, hasta el momento no lo he encontrado. Igual si alguien quiere compartirme información, pues sería muy, muy bonito. Entonces, para finalizar esta presentación, ya vamos a acabar. Si este tema se plantea como una tesis, ya sea de maestría o doctorado, pues sí implica, la verdad, ir a archivo, ir a paleografiar muchos documentos para poder ampliar estos detalles. La verdad es una hipótesis decir que debe de haber documentos. Ahora sí que hasta que uno no esté en el archivo sentado y estar ahí revisando, no podremos saber si hay más información o no, porque no sería correcto decirles que no hay información, porque más bien sería decirles sin hacer la investigación. Entonces yo creo que hay primero que investigar para saber. Hasta aquí, pues podría decirles que es un tema bastante interesante, me divertí mucho haciendo este tipo de investigación y pues les agradezco por su atención. ¿Sale? Muchas gracias.